Bueno, como cantábamos, el último canto es, qué gran misterio el saber que ese verbo que era en el principio y que era con Dios y que era Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Qué gran misterio que nos ha sido ya revelado, que nos ha sido ya manifestado por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo también. Así es que me gozo mucho en poder continuar, como decía Roberto, con esta serie Firmes en la Esperanza. Hoy tenemos un pasaje increíble, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 21, pero precisamente antes de entrar de lleno, quiero decirles que increíblemente en cada acontecimiento, en cada evento que hemos tenido, Dios ha permitido que el pasaje que se predique tenga alguna alusión con la celebración, con el evento, como hoy lo ha dicho Roberto, felicitando a todos los padres de la iglesia y finalmente, o primeramente, dando gracias a Dios por todos aquellos que hemos sido adoptados como hijos suyos, como hijos de Dios, por su gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Y el pasaje que hoy tenemos hace 3 alusiones a la paternidad, increíblemente. Así es que dice en el versículo 14, como hijos obedientes, está hablando de hijos y está hablando de los hijos de Dios, que tenemos a Dios como Padre. Luego también más adelante en el versículo 17 dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, así, etc. Y finalmente también nos dice, ¿verdad?, que nosotros somos... dice que ya no debemos vivir, dice que nuestros padres nos disciplinaban como a ellos les parecía, nos disciplinaban y tuvimos una vana manera de vivir porque no conocíamos al Señor, no conocíamos su palabra. Así es que quiero sacar estos textos de inicio como introducción, pero que son parte de el pasaje que estaremos estudiando, para luego, al terminar, entrar de lleno en todo nuestro pasaje. Así es que en la Biblia quiero que sepan que hay testimonios de hombres que fueron buenos padres. Estarás pensando ya en Noé, en Abraham, en Job, en Josué, en Jairo, por ejemplo. ¿Cuál es para ustedes en la Biblia su padre favorito? ¿Ya lo pensaste? Yo tengo mi padre favorito. El padre del hijo pródigo, precisamente, seleccionado por Jesús mismo para ilustrar al Padre Celestial, por tanto debe ser el padre ideal para estudiar. Era un padre accesible, nos dice la narración del Evangelio. El hijo menor se siente en la libertad de acercarse a su padre y decirle, Padre, quiero pedirte algo, como sabemos el pasaje, y le pide la parte de la herencia, etc. Así es que nuestro Padre Celestial es accesible, está listo, está buscándonos. Ven tal como estás, si estás mirándonos ahí donde estés, en cualquier parte del mundo. Es increíble que esta transmisión pueda llegar hasta lo último de la tierra, ahí donde estás, tal como estás, ven a Jesús. Este Padre del Evangelio era accesible incluso desde el chiquero de los cerdos, porque ahí el hijo volvió en sí y dijo, me levantaré e iré a mi Padre. Un padre que en la mente de su hijo estaba relacionado con el cielo. He pecado contra el cielo y contra ti. Cuando pensó en el cielo, pensó en su Padre. Cuando pensó en su Padre, pensó en el cielo. No podía acordarse de Dios sin recordar a su Padre. Así es que su Padre era
seguramente un hombre que andaba con Dios. Qué impresión para este hijo. Su hijo no podía escaparse de esa imagen, de ese testimonio, de esa impresión que le daba su padre. El padre en oración seguramente tenía recuerdos, este hijo menor, en sus devocionales, en su andar reverente con el Señor cada día. Así es que su padre era piadoso de este hijo pródigo. Y aquí la pregunta que surge es, ¿lo eres tú, mi hermano, padre, que nos estás viendo? Las cosas que están escritas en la Biblia están escritas para nosotros, para nuestra enseñanza. Así es que lo primero fue en relación contigo y con Dios. Pero ahora quiero dirigirme especialmente a los padres de nuestra iglesia y a todo padre que nos escucha para decirte que tenemos el ejemplo de un padre también ya en el Nuevo Testamento, el ejemplo de Jairo, el principal de la sinagoga. Jairo hizo lo más grande que un padre puede hacer. Vino a Jesús. ¿Y qué llevó Jairo a Jesús? Una aflicción en su casa, un problema que no podía resolver él de ninguna manera. La necesidad del toque de Dios sobre un ser querido, su hija única. Así es que los hijos más privilegiados del mundo, aquellos cuyos padres oran por ellos, aquellos cuyos nombres están con frecuencia ante el trono de la gracia. Podemos orar por nuestros hijos y esperar respuesta. Yo te aliento, Padre, que con esta palabra que estás escuchando, te refuerces en el ánimo para presentar a tus hijos ante el trono de la gracia de Dios cada día, que invoques a Dios por Padre y presente las peticiones, problemas, situaciones de tus hijos, por más grandes que sean. Aquí Jairo tenía un problema humanamente insolucionable, que su hija estaba muriendo, y de hecho antes de que Jesús llegara a su casa, la niña murió. Así es que quiero que oremos nuevamente. Ya lo hizo Roberto, yo también lo quiero hacer como pastor de esta iglesia, por todos los padres de esta iglesia y todos los padres que nos están viendo. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias porque podemos dirigirnos a ti en estos términos, y hay un gran misterio, como hemos cantado también, para podernos dirigir a ti como Padre y Padre nuestro, por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús. Gracias por esa misericordia tan grande, tu gracia que nos alcanzó, por tu amor eterno para nosotros, y adoptarnos como tus hijos, haciéndonos morar tu Espíritu para poder ahora dirigirnos a ti como Abba Padre, con esa confianza familiar hermosa y de fe. Gracias, y danos la gracia para ser imitadores tuyos, como hijos amados, también poder aprender de ti como Padre todo el carácter y la persona que reflejas de ese Padre perfecto, podamos aprender y serlo para nuestros hijos, para la bendición de ellos, pero principalmente para tu gloria. Señor, te damos gracias por todo esto, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, mis hermanos, mis amados, qué bendición es predicar a personas que quieren escuchar. Yo estoy seguro que todos los que están mirándonos es porque quieren escuchar. Yo quiero decirles que todo pastor tiende a desanimarse cuando los miembros de la iglesia no se aplican a seguir los mensajes de la palabra de Dios que está
siendo predicado cada domingo. Estamos viviendo tiempos cruciales para perder el tiempo en cultos frívolos. Si pudiéramos ver el tiempo en el que nos encontramos, en el que estamos viviendo, no perderíamos más tiempo para venir en adoración, en consagración, en, como dice Pedro, en una vida de santidad y de piedad, viendo las circunstancias, viendo que nos acercamos más y más al final, como lo veremos ya en nuestro tema. Entonces vamos de lleno ahí al versículo 13, dice, por tanto, y ahí me quiero detener, porque este por tanto conecta a todo lo que Pedro venía diciendo desde el versículo 1 hasta el 12, que nos ha predicado Roberto por 3 domingos consecutivos, y donde vimos claramente esa elección de Dios, el Padre, la santificación por el Espíritu, el nuevo nacimiento gracias a la resurrección de Cristo para nacer de nuevo para una esperanza viva, para una herencia que nos está reservada en los cielos, y no solamente nuestra herencia, pero también tú y yo somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, y esa herencia poderla recibir allá en la gloria. Así es que, hermano mío, quiero que te examines a ti mismo, descubre dónde estás espiritualmente y a dónde te diriges. La vida sin examen no vale la pena vivirla, dijo un filósofo antiguo. Es fácil corregir la doctrina, pero es mucho más desafiante vivir la doctrina. Así es que esto nos lleva a continuar aquí después de ese por tanto, que es importante enfatizarlo de esta manera, o sea, por tanto, por esa elección, por esa santificación que ya está obrando en tu vida, por ese renacer en Cristo para tener ya una herencia viva, una esperanza viva y una herencia incontaminada, inmarcesible y que no se corrompe en los cielos. Por tanto, por todo eso, tanto que tenemos, podría haber más predicaciones sobre esto, hemos platicado Roberto y yo, podríamos habernos ampliado más y más. Hay mucho que hablar, mucho que decir. Ese por tanto es inefable, es indescriptible, hay tanto, y aparte ya lo que hemos visto en sí es un misterio, un gran misterio. También cada uno de estos aspectos que ya se nos ha predicado, que están aquí en el primer capítulo, es un gran misterio, mis hermanos, definitivamente. Pero vamos a continuar cuando dice el texto al final, lo voy a leer todo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando Jesucristo sea manifestado es otra manera de referirse a la esperanza viva de la que ya nos venía hablando Pedro. La bendita esperanza, la gloriosa esperanza de la vida eterna debe hacernos vivir en santidad. Hay poder, mis hermanos, en esta esperanza viva. ¿Qué dice Pablo? Es pues Cristo en vosotros la esperanza. Esta esperanza es viva, esta esperanza es vida, esta esperanza es Cristo. Por eso esta esperanza tiene poder para motivarnos, alentarnos, animarnos a esa vida de santificación. Las acciones y decisiones que tú y yo tenemos cada día como creyentes están gobernadas por esa esperanza. Por eso hay diferencia entre un creyente y otro.
no en el sentido de la fe en Cristo y de su salvación, porque eso es un común denominador, pero en el sentido de que puede haber un creyente que no tiene esa conciencia tan fuerte, no está contemplando, no tiene esta perspectiva de la esperanza viva de Cristo, y entonces su manera de actuar, sus reacciones y sus decisiones no son del todo gobernados por esa esperanza futura. Así es que esto es como, lo quiero ilustrar como la pareja, cuando ya se hace el compromiso y fijan la fecha de boda y constantemente están planeando y pensando en el día de la boda futura que está por venir. Así es también con los creyentes. Vivimos con esa expectativa de ese evento futuro, ver a Jesucristo cuando despertemos a su semejanza. Así es que luego Pedro dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Simplemente quiere decir, ordena tus pensamientos, tengan una mente disciplinada. Y hay muchos textos que nos hablan de esto. Cuando dice Pablo en Romanos, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Tenemos que estar renovando nuestro entendimiento, tenemos que llevar nuestros pensamientos cautivos, prisioneros a la obediencia a Cristo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo honesto, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, etcétera, etcétera, en esto pensad. Así es que hay mucho. Entonces tenemos, es lo que dice Pedro aquí, ciñan los lomos de su entendimiento, ordenen sus pensamientos, no tengas la mente vacía, no tengas la mente libre, que no esté con la palabra ahí llenando cada espacio de nuestra mente. Y la imagen que nos da aquí es la de un hombre vestido con una túnica, sin duda, metiéndose la falda debajo del cinturón para poder correr. Así es que cuando centras tus pensamientos en el regreso de Cristo, es lo que está hablando Pedro, de la esperanza, de la manifestación gloriosa de Cristo cuando Él regrese. Así es que cuando centramos nuestros pensamientos en ese regreso de Cristo y vives de acuerdo a eso, escaparás de muchas cosas mundanales que nos distraen, que nos entretienen, que nos desvían, etcétera, que están atiborrando nuestra mente y estorban nuestro progreso espiritual, mis hermanos. Así es que y entonces es como cuando Pablo dice, no mirando nosotros por las cosas que se ven, sino por las que no se ven. Porque las cosas que se ven son terrenales, temporales, pero las que no se ven son eternas, son de Dios, permanecen para siempre. Pedro puede haber tomado la idea de la cena pascual, porque más adelante identifica a Cristo con ese cordero, dice como un cordero sin mancha y sin contaminación. Así es que el creyente que busca la gloria de Dios tiene una mayor motivación para la obediencia presente que el creyente que ignora el retorno del Señor. Gracias a Dios por esta palabra viva y eficaz, mis hermanos. Esto es lo que me ha sostenido por más de 40 años. Esta esperanza gloriosa de la vida eterna en un ministerio también de muchos, muchos años. Esto es verdad, esto funciona. Adóptalo, tómalo. Es un pasaje que Dios quiere que hoy juntos estemos estudiando. Así es que
el hecho de que Cristo vuelve debe animarnos, mis hermanos. Debe animarnos a tener calma y ecuanimidad. Y aquí mismo Pedro nos dice más adelante, que ya lo veremos en el 4:7, pero dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Mas el fin, estamos llegando al fin, mis hermanos. Por eso tenemos que ceñir los lomos de nuestro entendimiento, ordenar nuestros pensamientos, disciplinar nuestra mente para no estar divagando, para no estar mirando y viviendo ya solamente enfocados por las cosas de esta vida, o como estamos ahorita con esta pandemia, el coronavirus, nada más viendo cómo es increíble el diseño tan variado de las mascarillas, me impresiona. Ya son de colores y de Mickey Mouse y de florecitas, y también las caretas, y estamos muy enfocados en todas estas cosas de cómo protegernos, cómo cuidarnos y todo tipo de sprays. Sí, yo traigo por ahí mi portafolio en el coche, como 3, 4 diferentes, y que no me vaya a contagiar y no vaya a contagiar a otros, ¿no es cierto? Entonces, claro, hay que tomar las medidas necesarias que nos están recomendando definitivamente, pero no estar del todo enfocados y dependiendo con temor. Yo me encomiendo a Dios, tomo las medidas y luego hago mis actividades que tengo que hacer, aunque en mi caso, por la edad que ya tengo, debo hacer solamente lo más esencial, etcétera. Entonces, fíjate bien que el resultado de pensar espiritualmente es que el creyente disfruta, esto es hermoso, disfruta de la gracia de Dios en su vida. Yo quisiera oír de los hermanos eso, pastor, estoy disfrutando. Es increíble la gracia de Dios. Si alguien conocía la gracia de Dios, era Pedro. Si alguien tenía experiencia o había tenido una práctica de depender de la gracia de Dios, era Pedro. Así es que hay que disfrutar de esa gracia de Dios, y de seguro, mis hermanos, experimentaremos gracia cuando veamos a Jesucristo, como nos compartió Roberto ese pasaje de 1 Juan 3. Pero también podemos disfrutar de gracia hoy, esperando su regreso. Esperar por completo en la gracia que se manifestará cuando venga Jesucristo. Así es que esperar el regreso de Cristo fortalece nuestra fe y nuestra esperanza en los días difíciles. Y no solamente estos días que estamos viviendo, pero adelante vienen otras situaciones, otras cosas que la Biblia menciona, o cualquier otra situación difícil que venga, tendremos precisamente esa fe y esa esperanza. Así es que esto nos imparte más de la gracia de Dios y es maravilloso. Vamos al siguiente punto, versículos 14 y 15. En el primero vimos la gloria de Dios. Este segundo punto vamos a ver en los versículos 14 y 15 la santidad de Dios. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El argumento es sencillo. Los hijos heredan la naturaleza de sus padres. Dios es santo y por consiguiente, como sus hijos, debemos de vivir vidas santas. Pero algo más. A mí me impresiona y recuerdo un texto que dice que Dios nos da más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Y poderoso es Dios para hacer que abunde mucho más abundantemente. Así que Dios nos da más. Sería suficiente habernos hecho llegar su gracia salvadora, habernos concedido el arrepentimiento, la fe,
la salvación por la fe en Cristo, habernos recibido como sus hijos. Ya sería suficiente habernos dado la vida eterna, pero nos da más todavía, mis hermanos, porque dice Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 4, que por medio de las preciosas y grandísimas promesas hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Lo habías leído? Ahí está, segunda de Pedro 1:4. Ya hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. Y fíjate, en el mismo texto, versículo 4, en la parte siguiente está el resultado de haber ya recibido esa naturaleza de Dios, porque dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Lo que anhelamos y deseamos es que podamos entender a través de la palabra de Dios cómo hay muchas cosas que son inherentes, que son inseparables. Si eres hijo de Dios es porque tienes esa naturaleza, pero si tienes esa naturaleza de Dios que es santo, pues serás santo y huirás de la corrupción que hay en el mundo. Hay cosas que derivan, hay cosas que son una consecuencia, que son un resultado, y hay que verlo, y es mi anhelo poderlo exponer, y oro para que pueda ser comprendido por ustedes, por el Espíritu Santo. Así es que debemos de revelar nosotros cada uno esa naturaleza de la que habla Pedro en una vida santa en nuestro día a día. Pedro le recordó a sus lectores lo que eran antes de confiar en Cristo, ahí dice claramente. Y les voy a decir que les estaba recordando. Habían sido hijos de desobediencia, como dice Pablo a los Efesios, hijos de desobediencia, hijos de ira. Entonces, pero ahora deberían de ser hijos de Dios, obedientes, porque tienen a un Padre que está con ellos para ayudarles, que les da su gracia, a su Espíritu Santo, etcétera, para que sean hijos obedientes. Así que la verdadera salvación, mis hermanos, siempre resulta en obediencia. También habían sido imitadores del mundo, conformándose a sí mismos según las normas y los placeres del mundo. Así es que Pablo traduce esto mismo: no os adaptéis, no os conforméis a las cosas del mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Así que todavía estaríamos en una situación triste, mis hermanos, de pecado, si no hubiera sido por la gracia de Dios salvadora. Él nos llamó. Pedro insiste de muchas maneras y lo repite, que hemos sido llamados. Un día Jesús llamó a Pedro y a sus amigos: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, como todos sabemos. Y ellos respondieron por fe a ese llamado. ¿Y qué sucedió? Sus vidas fueron cambiadas por completo. Somos llamados de las tinieblas a la luz admirable. Primera de Pedro también, más adelante lo veremos en detalle, pero en el 2:9 dice Pedro: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí está un llamado, otro llamado, es el llamado de Dios. A este llamado Pablo lo llamó el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, porque es de Dios ese llamado, de ese Dios que hemos adorado, alabando, un Dios grandioso, creador del universo. Así es que Él nos escogió en Cristo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Te imaginas? Necesitamos meditar la palabra de Dios, no vayamos tan aprisa, siempre
prisa, rapidez, una vida tan acelerada. Sujetemos esto y pongamos orden y dediquemos un tiempo para meditar la palabra, para que el Espíritu Santo pueda abrir esa palabra a nuestro entendimiento, a nuestro corazón, y poder entender estas cosas maravillosas y poder estar siempre con un corazón agradecido. Yo a veces en mi trato con muchos creyentes y en mis pláticas con ellos me doy cuenta que no tienen un corazón agradecido. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, por tanto, debiéramos estar siempre agradecidos, muy agradecidos, llenos de gratitud y llenos de gozo y de alegría para con nuestro Dios. ¿No es cierto? Tenemos mucho, pero por estar viendo lo que no tenemos, dejamos de ver lo que sí tenemos y que es nuestro y que ha sido dado por Dios, y que eso que ha sido dado por Dios y hemos recibido no lo podríamos obtener de ninguna otra manera. Por eso el Señor Jesús, cuando entrega el ministerio a Pablo, también le dice: y ahora te envío a los gentiles para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, y para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Qué hermoso. Él nos escogió en Cristo para que fuésemos santos y sin mancha delante de ese Dios santo, justo, perfecto, que el pueblo judío ni siquiera podía pronunciar su nombre. Dios nos ha llamado a sí mismo y Él es santo. Por consiguiente, mis hermanos, nosotros debemos de ser santos. Pero se dan cuenta, mi oración y la predicación de hoy lleva algo importante. Porque no se trata nada más de ir al texto y sería suficiente, que es un mandato de Dios, porque es un mandato ser santos. Y por eso, hermanos, Dios nos manda que seamos santos. Así es que vamos a obedecer. Pero fíjense cómo hemos ido exponiendo esto, pero de parte de Dios. De hecho, algunos estudiosos han manejado estos puntos como incentivos. O sea, Dios nos está incentivando con el primer punto de la gloria de Dios, nos está incentivando ahorita con la santidad de Dios, explicándonos y dándonos a entender todas estas cosas para decir: wow, entonces entiendo. Tengo que ser santo, que lleguemos a esa convicción, a esa conclusión por consecuencia, porque así es intrínseco, es inseparable, viene junto con. Yo les digo a muchos de mis discípulos que ¿por qué separan una cosa de otra? A veces nomás vemos el perdón, la salvación, las bendiciones, sí, la vida eterna, todas las cosas, pero no ves la otra parte. Sí, el andar en justicia, en rectitud, en santidad, en obediencia, en consagración, viene junto, es inseparable. Así es que, mis hermanos, pero también Pedro citó la ley del Antiguo Testamento para respaldar su amonestación. Estuve buscando y leyendo, estudiando, algunos lo manejan como incentivos, otros como amonestación. Pedro también nos está amonestando con estos puntos, estos argumentos. Podemos ir rápidamente al Levítico 11, versículos 44 y 45, para que veamos cómo Pedro conecta el Antiguo Testamento. Y es muy significativo, y lo platicamos Roberto y yo en nuestras pláticas teológicas ahí que tenemos cada semana. Porque fíjense, dice aquí en el 11, 44 y 45, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no os contaminéis vuestras personas con ningún animal
que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Pero aquí lo estaba diciendo Dios a su pueblo Israel, ¿saben? ¿Para qué? Para decirles, ustedes son diferentes a todas las demás naciones. Ustedes marcarán la diferencia. Serán santos porque yo soy santo. Así también ahora es lo que Pedro nos está diciendo. Ustedes son santos y tenemos que marcar la diferencia en esta generación adúltera y pecadora. Es impresionante los avances de la corrupción y del pecado y de la maldad, ¿no es cierto? ¿Y qué dice Pablo a los filipenses? Para que andéis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Mi hermano y mi hermana, en Cristo tú eres hijo de Dios. Y por cuanto Dios es santo, los hijos de Dios son santos. Pero gózate, porque tienes esa naturaleza de Dios de la que ya hablamos ahorita. Y tienes todo esto que estamos viendo también como base para tu oración diaria. No hay mejor oración que la oración que hacemos en la palabra. Toma esto y ve con Dios y dile, Señor, qué privilegio. Decía Roberto al inicio que el ser adoptados como hijos amados, sin merecerlo, qué privilegio. Así también Dios, que me hayas hecho participante de tu naturaleza divina, Señor, gracias, pero lo creo. Y quiero afirmarlo en mi corazón, en mi fe, y empezar a huir de la corrupción que hay en el mundo. Y no dejarme de pretextos, de excusas. Es que cualquier santidad que nosotros tengamos en carácter y en conducta, mis hermanos, es una consecuencia, es un resultado, deriva de Él que es santo. Sed santos porque yo soy santo. Él es la fuente de la santidad y de toda virtud. Y tenemos que venir a Él y beber de esas aguas de vida para no tener sed jamás, sino que también brote dentro de nosotros una fuente de agua que salte para vida eterna, ¿no es cierto? Así es que santificaos, ser apartados para el uso y placer exclusivos de Dios. Incluye separación de todo lo que es impuro y también completa devoción a Dios. Por eso Él nos dice en 2 de Corintios 6, vamos ahí, acompáñame, 2 de Corintios 6, fíjate lo que dice del 17 al 7:1. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mis hermanos, para el creyente dedicado no hay tal cosa como lo secular y sagrado. A veces oímos casi decir a cristianos, ahorita vengo de secular. Ah, sí. Cuando vas al trabajo vas de secular. Cuando vas a hacer deporte, cuando vas de compras, vas de secular. Pues debíamos de tener, ¿verdad?, un letrerito secular y
sagrado. Y así nomás le das la vuelta, ¿no? Cerrado, abierto, ¿sí? No, no hay tal cosa. No hay tal cosa. Es una vida. Toda la vida es santa, puesto que vivimos y fuimos llamados para glorificar a Dios, incluso en actividades ordinarias, tales como comer y beber. Dice Pablo, si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. En 1 Corintios 10:31, como saben, si algo no puede ser hecho para la gloria de Dios, entonces podemos estar seguros que no es la voluntad de Dios hacerlo. Así es que vamos al siguiente punto, en el versículo 17. Regresamos ahí a 1 de Pedro 1:17, y aquí vamos a ver algo bien importante, pero está como una amonestación, como un incentivo, como una motivación. Está presentado, fíjate bien, y lo digo de antemano como introducción, como algo positivo. Fíjate bien cómo lo vamos a ver. 1:17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Otra vez, invocáis por Padre. Dios es nuestro Padre, ya vimos, Dios es santo y los hijos de Dios son santos. Pero entonces aquí dice que Él no hace acepción de personas y juzga. Entonces es muy importante lo que vamos a ver aquí, porque como hijos de Dios debemos de tomar en serio el pecado y la vida santa. Nuestro Padre Celestial es santo. Tú puedes ir a la oración de Jesús en Juan 17 y dice, Padre Santo. Y más adelante sigue su oración, continúa y dice, Padre Justo. Me encanta. Aprendo de Jesús a orar, a relacionarme con mi Padre y he adoptado esto, y casi en todas mis oraciones es Padre Santo, Padre Justo. Él no hará acomodos con el pecado. ¿Qué es este juicio del que Pedro está hablando aquí? Es el juicio de las obras del creyente. Es bien importante, en primer lugar, que Pedro está escribiendo a creyentes, a los elegidos, a los expatriados, a los que son peregrinos, a los que han sido ya santificados por el Espíritu para que obedezcan y han sido ya rociados por la sangre de Jesucristo. Quiero que tengan en cuenta todo esto. En ese por tanto, sigue ahí presente, activo. Entonces es un contexto familiar. No saquemos esta palabra de juzgar del contexto, porque entonces sería otra connotación, tendría otra interpretación, y quiero ser claro. Es el juicio, ¿sí?, de las obras del creyente. No tiene nada que ver con la salvación, excepto con la salvación que debe producir buenas obras. Porque dice que Pablo, cuando escribía a Tito, dijo que muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Así es que nuestros pecados ya han sido juzgados en la cruz. Pedro mismo más adelante dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos para la justicia, y por cuya herida fuisteis vosotros sanados. Qué importante es esto, y también quiero que me acompañen porque es un pasaje importante aquí en Hebreos 10. Vamos rápido ahí, Hebreos 10, un poquito adelante. Y vamos a ver 3 textos rápido ahí, Hebreos 10. Fíjate bien.
Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Quiero enfatizar, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. ¿Sí? Y luego también, versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y finalmente, versículo 18, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Donde ya se ha hecho remisión, donde ya se han pagado, ya no queda más lugar para ofrendas ni para castigos o juicio. Pero cuando el Señor vuelva, habrá un tiempo de juicio llamado el tribunal de Cristo por el apóstol Pablo. En su carta a los Romanos, que ya vimos, dice, cada uno dará cuenta a Dios, en el 14:12. En 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras que estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cada uno de mis hermanos, cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de sus obras y cada uno recibirá la recompensa apropiada. Este es un juicio familiar donde el Padre trata con sus hijos amados. Es un juicio familiar, es un juicio de recompensas, es un juicio de rendición de cuentas, es un juicio de carácter. No tiene nada que ver con la salvación, ni nada con el pecado, porque nuestros pecados ya fueron todos pagados en esa ofrenda de Jesucristo hecha una vez para siempre por los pecados. Así es que la palabra que se traduce aquí juzgar lleva el significado de juzgar para hallar algo bueno. Es importante. Dios examinará los motivos de nuestro ministerio, de nuestro servicio, de nuestra alabanza, de nuestra predicación, de nuestra enseñanza, de nuestro evangelismo, y examinará nuestros corazones, nuestros motivos, nuestras intenciones, nuestros deseos por los cuales lo hicimos, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Qué estímulo? ¿Lo ves así, mi hermano? Yo lo veo como un estímulo. Ahorita nos estamos acercando al final de la escuela, ¿no es cierto? Ya mis nietas presentaron exámenes finales y ustedes fueron estudiantes. ¿Y te acuerdas de ese acto académico final? Tú habías a lo largo del año estudiado, habías presentado tareas, trabajos, así que estabas esperando que llegara ese acto académico final para recibir medallas, recibir diplomas, pero estabas emocionado. Es algo así similar. Si uno de sus hijos desobedece, entonces Dios debe de castigarlo. Se nos leía también un pasaje de Hebreos. Inclusive ahí en el contexto del capítulo 12 es así como una pregunta retórica, pero también como asombrosa. ¿Qué padre es aquel a quien a su hijo no disciplina? O sea, ¿qué padre es? Con asombro. Porque no debiera de ser que un padre que ama a su hijo lo dejara de disciplinar, corregir, criarlo en amonestación y disciplina del Señor, como dice Efesios 6. Pero cuando su hijo o su hija obedecen y les sirven en amor, entonces Él toma nota y prepara la recompensa apropiada. Y recordamos también Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, ¿no es cierto? O Pablo también, como decía
que va a ser examinado nuestro ministerio, nuestro servicio en 1 Corintios 3. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, el fuego la probará. Entonces ahí se está hablando de esto. ¿Qué materiales usaste para servir a Dios? Lo barato sale caro, mis hermanos. No construyamos de materiales baratos, sino el amor verdadero a Dios, la fe, ¿sí?, la gracia, la dependencia del Espíritu Santo, los dones que de Dios mismo hemos recibido, no en nuestros dones naturales, en nuestras capacidades. Roberto oró por mí para que yo no predicara basado en mi preparación, en mi conocimiento, en mi experiencia de tantos años de predicar, sino que confiara en Dios y dependiera de su Espíritu Santo y de su gracia completamente. Así es que, mis hermanos, en el perfecto amor no hay temor. Dice 1 Juan 4:18, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así es que aquí el temor es importante entenderlo también, porque muchos toman temor y miedo como sinónimos y no es así. Fíjate bien, el temor nos acerca a Dios, el miedo te aleja de Él. Incluso nos dice la Escritura misma que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es que es un temor sano, un temor positivo, pareciera incongruente, y sobre todo a los psicólogos, a los rudimentos de este mundo parecería incongruente, que no corresponde, una contradicción, pero esto hay que entenderlo espiritualmente. Entonces, es el temor, fíjate bien, nos acerca a Dios, porque el temor surge de que conoces a Dios y sabes quién es Dios, y sabes que te ama, y sabes que es fiel, y sabes que es paciente, y sabes que es misericordioso, y sabes que es bondadoso, pero sabes también que es justo y que Él cumple sus promesas. Así es que, y el miedo es porque no conoce. Si alguien le tiene miedo a Dios es porque no lo conoce y está en otro contexto, en otra condición totalmente. El temor de Dios es bíblico para los hijos de Dios, es positivo, es bueno, lo necesitamos, es el principio de la sabiduría. El temor nos aleja del mal camino, del pecado, etcétera. En el libro de Proverbios se maneja mucho también. Entonces es un temor santo, un temor, fíjate bien, a no desilusionarlo. Algunos que somos padres aquí, a veces tanto la relación filial con nuestros padres, que algunos hijos tienen temor desilusionar a su padre, que se den cuenta que fallaron, que cometieron un error. Es la idea. El temor es, yo no quiero desilusionar a mi Padre Dios. No quiero también pecar contra su amor. Como dijo José, ¿cómo pecaría yo contra Dios? José tenía temor de Dios, no quería desilusionarlo y no quería pecar contra el amor de Dios para con él, que se había manifestado y había sido fiel, etcétera. Vamos al último punto y nos lo encontramos en el 18 al 21 y es el amor de Dios. Hemos visto entonces primero, versículos 13
la gloria de Dios, versículo 14 y 15, la santidad de Dios. Hemos visto ahorita en este punto, versículo 17, el juicio de Dios. Y finalmente estamos viendo el amor de Dios, versículos del 18 al 21. Y dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Es que es el último punto que estamos viendo aquí, de amonestación, de incentivo en el contexto de la santidad. Dios nos está añadiendo a través de Pedro estos 4 argumentos, y no son todos, pero es una manera de estructurar, de haber identificado esto con claridad, pueden ser más, pero el punto es que son argumentos de parte de Dios a través de Pedro para incentivarnos, motivarnos, alentarnos, animarnos a buscar la santidad, a vivir en santidad con todo esto que nos ha expuesto Pedro. Así que vamos al final. Aquí Pedro les recordó, y también a nosotros, a través de ellos, a través de estos lectores de Pedro en aquel tiempo, su experiencia de salvación. Un recordatorio que todos necesitamos en forma regular. De hecho, algunos han dicho que debemos de predicarnos el Evangelio a nosotros mismos cada día. Y por esto se estableció también la Cena del Señor, que nosotros practicamos y obedecemos en nuestra iglesia, para que con regularidad el pueblo de Dios pueda recordar que Cristo murió por nosotros y murió porque nos ama. El apóstol Pablo tenía muy presente esto, cuando en su carta a los Gálatas nos dice eso: y lo que ahora vivo, en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo tenía presente el amor de Cristo. Y luego más adelante, en su segunda carta a los Corintios, también dice en el 5, 14 y 15, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo nos obliga, nos impele. El amor de Cristo es real, el amor de Cristo es vivo, es poderoso. Ese amor de Cristo fue lo que le hizo a Él levantarse de su trono de gloria y obedecer a su Padre, y venir y entrar en el tiempo y en el espacio, y venir, como decíamos, ese gran misterio de siendo el Verbo en aquel tiempo y estando con Dios y siendo Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros y tomó un cuerpo, aunque Él sin pecado, pero Él quiso someterse a las limitaciones humanas, tuvo sed, tuvo hambre, tuvo sueño, durmió, etcétera. Entonces, les recordó a sus lectores, y también ahora a través de ellos a nosotros, lo que ellos eran. ¿Y qué eran ellos? Eran esclavos que necesitaban su libertad. ¡Qué tremendo!
aparece aquí la palabra rescatados, redimidos. Para nosotros la palabra redimidos es un término teológico. Para muchos de los lectores de Pedro en aquel tiempo, yo quiero que sepas que había 50 millones de esclavos en el Imperio Romano. Un esclavo lo que más anhelaba era su libertad. Un esclavo de alguna manera en lo que estaba ahí trabajando o haciendo algo, buscaba ahorrar para luego poder comprar su ciudadanía y ser libre. Acuérdate que el centurión que habló con Pablo le preguntó a Pablo, cuando dijo Pablo, yo soy ciudadano romano de nacimiento, etcétera. Y el centurión dijo, yo he pagado una gran suma. Entonces se podían ellos de alguna manera pagar para ser libres. Entonces tiene mucho sentido, mucho más que para nosotros cuando Pedro está diciendo aquí, fuisteis rescatados de vuestra esclavitud y hechos libres. Imagínate. Así es que no solo vivían una vida de esclavitud, y les estaba diciendo Pedro que ya habían sido rescatados, redimidos de esa esclavitud, pero también sigue diciendo algo importante. Habla Pedro de una vida vana, una vida vacía, sin sentido, sin propósito, sin valor, sin significado. Y esa es la vida que vive toda persona que vive de los sustitutos. Así es que yo aquí quiero hacer una invitación a todos los que nos ven, creyentes y no creyentes, porque tú puedes estar viviendo de sustitutos. Cristo no tiene sustitutos. Cristo es el Señor. Cristo es el Salvador. Cristo es Dios. Cristo es solo Cristo. Solo la fe en Cristo salva. Solo la fe en Cristo redime, rescata, liberta de la esclavitud, del pecado. Pero no solamente de la esclavitud para que seas libre, pero también de una vida vana, vacía, sin propósito, sin valor, sin significado, sin trascendencia. Esa es la vida que vive toda persona sin Cristo como Salvador en su corazón, en su vida. Así es que, llegando al final, quiero decirles que las personas no salvadas hoy están ciegas, viviendo de sustitutos, pero el Señor dijo que todo aquel que le siguiera no andaría en tinieblas. Porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Así es que ven a Jesús, que es la luz, y te va, como dice Pablo también, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Ven a Jesús y deja que Él te alumbre los ojos de tu entendimiento, para que puedas comprender que has estado viviendo de sustitutos. Y ahora Dios que te ama, y hablábamos de llamados, Dios está haciendo un llamado a ti, que nos estás ahí mirando, un llamado supremo, un llamado para elegirte, un llamado para que vengas a Él en fe, en arrepentimiento, en amor, y entregues tu vida completamente y le digas, Señor, verdaderamente soy un esclavo, esclavo de vicios, esclavo de pecados, esclavo de mi orgullo, esclavo de pasiones. Soy un esclavo, Señor, y también soy un esclavo del temor, de la muerte, de Satanás, pero hoy estoy recibiendo tu llamado y lo recibo y vengo a ti. Ese llamado tuyo me hace venir a ti, Señor, y a entregarte mi vida, Jesús, a entregarte mi vida completamente, sin reservas, y a rogarte que me perdones de mis pecados. Creo también que me has rescatado, me has redimido, como dice aquí Pedro,
con la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz del Calvario, sustituyéndome, tomando mi lugar. Señor, gracias. Quiero que seas mi Señor, mi Salvador, y que reconozco que he vivido una vida vana, vacía. Nada me ha satisfecho en toda mi vida y ya no quiero más seguir así, y quiero que le des sentido y propósito a mi vida con esa esperanza de la que me has hablado. Así es que quiero terminar diciendo algo. Esta doctrina que Pedro nos está comentando aquí es sumamente importante, es cardinal, es la doctrina de la sustitución. Una víctima inocente da su vida por el culpable. Cristo Jesús, dice la Escritura, que Él fue sin pecado y fue a la cruz. Dice Pablo en su segunda carta a los Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Pedro también dice que no se halló pecado en su boca. Así es que es muy importante lo que estamos viendo a Cristo como nuestro sustituto. Es, dice Pedro, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Así que tú puedes creer esto hoy y decirle: Señor, gracias por llevar mis pecados, todos mis pecados, pagar por ellos. Acepto ese pago y vengo a ti, Señor, para que me perdones, me salves. Te entrego mi vida para que seas mi Señor, mi Salvador, para que me des esa esperanza viva y esa herencia en los cielos. Entonces, fíjate que cuando tú y yo meditamos en el sacrificio de Cristo por nosotros, ciertamente querremos obedecer a Dios. Lo que les decía, cuando estamos viendo este punto final, que es el amor de Dios, si meditamos en lo que significa el amor de Dios, como lo estamos viendo, y mucho más que pudieras leer y estudiar, esto te invita, vas a querer obedecer a Dios, vas a querer vivir una vida santa para su gloria. Existe por ahí un cuadro del Cristo crucificado y tenía una leyenda que decía: yo hice esto por ti, ¿qué has hecho tú por mí? Y este cuadro lo vio una niñita, y de ese cuadro, con esa leyenda, hizo un poema, y ese poema se hizo luego un canto, y es un canto que se canta por todo el mundo por mucho tiempo. ¿Sí? Mi vida di por ti, ¿y tú qué das por mí? Es muy buena pregunta, pero ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Cristo nos está diciendo: mi vida di por ti, pero ¿tú qué das por mí? Si tú eres creyente, lo que puedes dar por Cristo es la entrega de tu vida para una santificación, como lo hemos visto hoy. Y si tú todavía no conoces al Señor, ¿qué puedes dar por Cristo? El venir a Él así, tal como estás, y en tus pecados, y venir arrepentido y con la fe en Cristo para pedir perdón, salvación, vida eterna. Ven a Jesús hoy. Así que quédate con esto: Jesús dio su vida por ti y por mí, y ahora nosotros, ¿qué vamos a dar por Él? Así es que gracias a Dios por esto. Vamos a orar y terminamos. Esta es una producción de la Iglesia Gracia Soberana Guadalajara por el pastor Luis Bermea, serie expositiva de la Carta de Pablo a los Corintios. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.